Hola, hoy vamos a ver un sistema de interacciones un poquito más avanzado. Vamos a aprender cómo recoger loot del suelo, ya sean coleccionables, munición, armas o cualquier otra cosa. Además, vamos a implementar dos sistemas para recoger loot. Uno automáticamente cuando el personaje esté cerca del objeto y otro manualmente pulsando un botón. Para lograrlo vamos a usar un tipo de trace diferente. En lugar de usar el típico Line Trace by Channel como te enseñé en esta lección de aquí arriba, esta vez vamos a utilizar un Sphere Trace for Objects. Este nos va a permitir detectar objetos dentro de una esfera invisible alrededor del personaje. Así que vamos a ello. Lo primero que voy a hacer es ir al blueprint de mi personaje. Para este ejemplo voy a utilizar el de la plantilla de tercera persona y voy a ignorar todo este código de aquí y voy a bajar abajo del todo. Para empezar necesitamos un nodo event tick y este nodo lo vamos a conectar a otro que se llama Sphere Trace for Objects. Y este nodo nos va a permitir crear una esfera invisible alrededor del jugador y vamos a poder interactuar con cualquier objeto que entre dentro de esta esfera. Para que la esfera esté centrada alrededor del personaje voy a buscar el nodo de getActorLocation, lo seleccionamos y vamos a conectar este valor tanto al start como al end. Y el siguiente paso es darle un valor al radius. Ahora mismo está en 0 y por lo tanto la esfera no va a aparecer. Así que voy a darle un valor de 100, lo que sería 1 metro. Y si ahora pulso el botón compilar, vemos que nos da un error. Eso es porque también tenemos que definir aquí los object types. Es decir, tenemos que decirle a este nodo con qué objetos queremos interactuar. Y esto tiene sentido porque nosotros no queremos interactuar con todos los objetos del suelo, solo con el loot. Para solucionar esto voy a arrastrar desde aquí y voy a escribir make array. Y con esto tendríamos una lista disponible con todos los tipos de objeto que este Sphere Trace podría detectar. Estos son los valores que vienen por defecto, pero te voy a enseñar cómo puedes crear uno nuevo. Para hacerlo nos vamos a Edit, Project Settings y en el buscador vamos a buscar Channel. Y lo que nos interesa es esta sección de aquí que pone Engine Collision. Y en el primer apartado, en el que pone Object Channels, en el que pone Trace Channels, no, en el primero, en el que pone Object Channels, vas a hacer clic en New Object Channel. Y aquí le voy a dar un nombre a este tipo de objeto, por ejemplo, Pickup. Pero si quieres lo puedes llamar Loot o coleccionable o lo que tú quieras. Y vamos a dejar la respuesta por defecto en Block. Aceptamos y vemos cómo debería aparecer este elemento aquí. Cierro y voy a regresar al blueprint y ahora en esta lista vemos que todavía no aparece la opción que acabamos de crear, para ello tenemos que compilar y si por lo que sea tampoco te aparece y te da problemas, selecciona File y haz clic en Refresh All Nodes. Y lo normal es que ahora cuando hagamos clic en esta lista vamos a poder seleccionar el tipo de objeto que acabamos de crear, el pickup. Con esto la esfera solo va a reaccionar a objetos de este tipo. Si quieres que reaccione a más tipos de objetos solo tienes que hacer clic aquí donde pone Add Pin y puedes añadir todos los que quieras. Yo solo necesito uno, así que los voy a borrar. Y para terminar vamos a cambiar el Draw de Book Type a For One Frame. Esto nos va a servir para poder ver la esfera y saber qué narices estamos haciendo. Si le doy a jugar y has hecho todo de forma correcta, verás como el personaje ahora tiene una esfera roja alrededor. Por defecto, esta esfera aparece en el centro del personaje, pero a mí me gusta que esté ligeramente adelantada para que solo detecte lo que está delante del personaje y no detrás. Si quieres mover la esfera hacia adelante, voy a buscar un nodo que se llama getActorForwardVector. Este nodo lo voy a multiplicar, voy a cambiar el vector a float, y este valor de aquí es la distancia que quieres mover la esfera hacia adelante. Por ejemplo, voy a poner 45 unidades. Y esto lo sumamos al getActorLocation. Esta fórmula es muy parecida a la del Line Trace normal, la mayor diferencia es que vamos a conectar esta suma tanto al start como al end. Si regreso al juego, ahora puedes ver cómo la esfera está un poquito hacia adelante. Perfecto, pues ya tenemos una esfera, así que vamos a crear muy rápidamente un objeto que podamos recoger. Vamos a hacer clic derecho, seleccionamos Blueprint Class, Actor y le damos un nombre, por ejemplo, BP Pickup. Lo vamos a abrir y le vamos a añadir un componente de Static Mesh para darle forma. Para no complicarme la vida, voy a seleccionar la esfera del Starter Content, pero tú puedes seleccionar el Static Mesh que quieras. Y voy a arrastrarlo al mapa para ver si es muy grande o muy pequeño. Y obviamente es muy grande, así que vamos a hacerlo un poquito más chiquitito. Voy a cambiar la escala a algo como 0,2.
Y con esto ya tenemos un objeto en el suelo con el que podríamos interactuar, sin embargo el Sphere Trace no se activa porque no hemos definido el tipo de objeto. Para que se active, regresa al blueprint del pickup y en el apartado Collision vas a cambiar aquí Block All Dynamic por Custom. Y en la sección Object Type lo vas a cambiar por el tipo que hemos creado, el de pickup. Ahora, si regreso al juego y hago que este objeto entre dentro de la esfera, verás cómo la esfera cambia de color a verde. Esto significa que se ha detectado un objeto coleccionable. Y para que puedas saber fácilmente qué objeto dentro de la esfera se ha detectado, está marcado con un cuadrado rojo. Ok, pues esto está genial, tenemos una esfera y tenemos un objeto coleccionable, ahora necesitamos que haya comunicación entre ellos. Para conseguir esto, como ya expliqué en mi vídeo anterior sobre interacciones que te dejo aquí arriba, vamos a crear un Blueprint Interface. Para hacerlo, hacemos clic derecho, seleccionamos Blueprint y seleccionas Blueprint Interface. A esta interfaz la voy a llamar BPI Interact. La voy a abrir y dentro vamos a crear dos funciones. La primera se va a llamar isValidInteraction y la segunda se va a llamar StartInteraction. Este mensaje simplemente nos va a dar la información si podemos interactuar con ese objeto o no. Y si el valor de esta función es verdadero, vamos a darle permiso para que pueda mandar el segundo mensaje para iniciar la interacción. Por lo tanto, vamos a seleccionar la función de isValidInteraction y le vamos a dar un input. Haz clic en este botón y voy a llamar a esta variable canInteract. Y con esto ya está todo listo. Compilamos y cerramos el BPI. Regresamos al blueprint del objeto pickup y en Class Settings vamos a añadir la interfaz que acabamos de crear. Aquí donde pone Implemented Interfaces vamos a seleccionar esta lista y vamos a buscar aquí nuestro BPI Interact. Si lo has hecho de forma correcta, verás que aquí en el apartado de Interfaces te aparecen las dos funciones. Y voy a hacer doble clic en las dos. Con esto ahora tenemos dos eventos que van a iniciar código desde este blueprint. El primero que tenemos que programar es isValidInteraction y simplemente voy a conectar esta variable a un branch. De momento el StartInteraction lo voy a ignorar, simplemente voy a hacer que si el personaje se acerca y la interacción es válida, vamos a recoger el objeto. Lo que sería un sistema de recoger loot del suelo automáticamente. Así que voy a hacer clic derecho y voy a buscar el nodo que se llama DestroyActor. Y lo conectamos al true. Así, cuando la interacción sea válida, vamos a destruir este objeto. Compilamos y voy a regresar al blueprint del personaje. Lo primero que necesitamos es buscar el mensaje del BPI que acabamos de crear, el isValidInteraction_message. Lo seleccionamos y es muy importante que sea la función esta de aquí que tiene el sobre en la esquina. Lo mejor es que el Sphere Trace for Objects nos devuelve un valor booleano de verdadero o falso dependiendo si esta esfera ha detectado algo. Y si ha detectado algo, quiero que envíe esta señal de verdadero o falso a nuestra función del BPI. Si este valor es true, entonces canInteract también va a ser true y vamos a poder iniciar este mensaje. Lo conectamos y para terminar necesito saber a qué actor le vamos a enviar este mensaje, es decir, quién es nuestro target. Para saberlo vamos a arrastrar desde OutHit y si escribes break, va a aparecer la opción Break Hit Result. Abrimos esta lista y conectamos el hit actor a nuestro target. Y con esto ya lo tienes. Y si ahora regreso al juego, cuando este objeto entra dentro de la esfera, vemos que desaparece, que el personaje lo recoge. Y esto es aplicable a todos los objetos que quieras. Voy a crear varios. Y ahora tenemos un sistema súper sencillo para recoger loot del suelo cuando cualquiera de estos objetos entra dentro de esta esfera. Y ahora aparece el primer problema. ¿Cómo hacemos que en lugar de que se recoja el loot automáticamente podamos dar la opción al jugador de escoger qué loot quiere recoger? Pues lo primero que necesitamos es crear un input para poder recoger objetos del suelo. Voy a ir a mi carpeta de inputs y en Actions voy a crear una nueva acción que la voy a llamar IA Interact. Si nunca has hecho esto, te recomiendo muy fuerte que veas primero mi vídeo sobre crear personajes. Ahora con esta nueva interacción voy a abrir el IMC y voy a añadir este nuevo mapping, el que se llama IA Interact. Lo abrimos y lo voy a poner, por ejemplo, con la tecla E, que cuando el jugador pulse la tecla E pueda recoger ese objeto. Guardamos, voy a ir al blueprint de mi personaje y voy a buscar el input que acabo de crear, el IA Interact. Y ahora quiero que cuando se pulse este botón se mande el mensaje de Start Interaction. Buscamos el mensaje que hemos creado en la interfaz, el Start Interaction Message,
y lo voy a conectar a Started. Esto es importante porque si lo conectas en Trigger te puede dar problemas. Y teniendo esto ya podemos mandar un mensaje y tenemos que configurar qué pasa cuando el coleccionable lo recibe. Así que regresamos al coleccionable. Ahora en este blueprint, en lugar de conectar este código aquí, lo vamos a conectar aquí arriba. Y lo vamos a hacer tal que así, si la interacción es válida y el jugador pulsa la tecla para interactuar, se va a destruir el actor. Aunque se me ha olvidado conectar aquí el actor que tiene que recibir este mensaje. Para solucionar este error voy a guardar el hit actor, el actor con el que estamos interactuando, en una variable. Hacemos clic derecho y seleccionamos Promote to Variable. Y la conecto justo antes del mensaje del Blueprint Interface. Esto debería quedarte así. Y para terminar, arrastramos la variable hitActor y la conectamos al Start Interaction para solucionar este error. Si ahora compilo, vemos cómo el error desaparece y este mensaje se va a enviar al actor con el que está interactuando nuestro Sphere Trace. Si regreso al juego, verás como ahora cuando la esfera interactúa con uno de estos objetos se pone de color verde y si pulso la tecla E, lo recoge y se destruye. Y esto podemos hacerlo pues con todos los otros objetos. Y con este sistema puedes ver que aunque haya objetos muy juntos, se va a seleccionar el que está más cerca del jugador, el primero que ha entrado en la esfera. Primero vamos a seleccionar con este y luego automáticamente se va al que está más lejos. Y ahora ya sabes cómo implementar dos estilos de interacción de forma muy sencilla. El primero de forma automática, en cuanto se acerca al jugador el objeto se destruye. Y el segundo mediante interacción manual, en cuanto pulsamos la tecla E, el objeto dentro de la esfera se selecciona. Como siempre, gracias infinitas a todos los que me apoyáis en Patreon y los que sois miembros en YouTube, y recordar que tenéis los archivos de descarga de este tutorial disponibles. Y recuerda que también puedes votar la temática del próximo mes, la votación está algo reñida, así que no te olvides. Este ha sido el último vídeo de esta serie de interacciones y el mes que viene nos vamos con otra cosa. Nos vemos en la próxima clase, un abrazo enorme y a desarrollar feliz.